Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño balance de un vuelo hecho ya a plena luz, en un sitio abierto, más tranquilo, y sobre el DJI Mavic Mini, por supuesto. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver las imágenes que hemos grabado con este Mavic Mini. Un vuelo que, bueno, aunque no había muchas cosas que pudiésemos explotar para hacer grandes imágenes, hemos hecho un pequeño vuelo con una batería, y todo el contenido que vais a ver aquí es lo que hemos grabado con esta batería. Lo he reducido a un número menor de tiempo, naturalmente no voy a hacer una grabación de 23 minutos, sería un vídeo muy largo y muy aburrido. Y después vamos a hablar de unas cositas que pienso que tenéis que saber para cuando estéis en situaciones
yo, por así decirlo, o sortearemos algo que seguramente a alguno de vosotros os gustará. Yo pienso que a la mayoría. Pero a ver eso no es lo más importante ahora, es simplemente sacar el mensaje. Cosas importantes que he podido manejar con haber volado el dron es que al no tener el dron, los LEDs, pues nos hace a veces muy difícil saber si está mirando hacia nosotros o mirando hacia otro sitio, o si, bueno, y la verdad es que aquí la única cosa que podemos hacer es, si miramos en la aplicación, tenemos abajo este radarcito que nos dice si el dron está delante o detrás de nosotros. Y entonces, más o menos ya con esa perspectiva de saber si está delante de nosotros o detrás de nosotros el dron, ya podremos concretar si está mirando hacia nosotros o mirando hacia adelante. Naturalmente esto solamente funciona cuando estamos durante el día, pero si vais a hacer grabaciones de noche, pues va a ser un poco más complicado, porque claro, de noche sobre todo veis luces, y según cómo se comporten las luces en los sitios, pues puede ser que perdáis la orientación, pero durante el día no veo mucho gran problema. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando vayáis a hacer vuelos despacito para pasar entre los árboles, quizás sería bueno intentar apagar los sensores de abajo, para que el dron, cuando llegue a un sitio donde está la rama, por ejemplo, no quiera subir hacia arriba, porque si no os pasará lo que me pasó a mí, que es que cuando estás pasando por encima de un tronco, yo estaba pasando por un tronco, y arriba había un tronco y abajo había un tronco, yo pasé por debajo, y al llegar a este momento el dron va hacia arriba. Entonces al ir hacia arriba, de repente tiqui 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 y cae. Por eso sería bueno pues intentar desactivar el sensor de abajo cuando vais a hacer así esta clase de movimiento, porque si le dais la palanca hacia abajo y está muy cerca del suelo, el dron automáticamente se aterriza, y eso tampoco me parece una cosa muy óptima, que digamos. Pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta, de que tengáis cuenta de que cuando paséis por encima de un tronco o de encima de alguna cosita que queráis pasar a través, seguramente el dron reacciona subiendo hacia arriba, y creo que es un detalle que tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a hacer vuelos próximos a sitios que cambien de nivel. Se hablaba de que la red 5,8G, yo sigo pensando que la red 2,4 es mucho más estable que la de 5,8. La de 5,8 tiene, para mi punto de ver, es un poquito más débil que la de 2,4, y rápidamente empieza a tener fallos de señal. No sé si solamente viene definido a los teléfonos de Android, aún no he probado el Mavic en Apple, pero pienso hacerlo en un próximo vídeo que tengo pensado hacer esta semana, ya volando de noche, para ver cómo se comporta esta lente de noche y cómo se comporta el dron volando de noche, al no tener percepción tampoco los sensores de abajo de un suelo por faltar la luz. Creo que eso también es una cosa que ya me está llamando la atención, de saber cómo funciona. Pero bueno, como digo, tengo que esperar a un par de días, quizás el miércoles así haré este vídeo. Y otra cosita que quiero que tengáis en cuenta es que el dron verdaderamente está hecho para la frecuencia, pone que llega hasta 2 kilómetros, pero os puedo asegurar que con 145 a 245 metros empieza a fallar mucho la señal, y bueno, no sé si tiene que ver con la altura. Yo he volado a una altura de 150 metros máximo, aunque en realidad le cuesta un poquito más de trabajo de subir que lo que le cuesta, por ejemplo, al Spark. Tarda un poquito más en subir, un poquito más en bajar, y esto lo hace un poquito incómodo, porque como claro, aún no tengo mucha experiencia con las baterías, me da que pensar. Media hora de tiempo no es lo que te prometen, pero en 22 minutos, 23 minutos se queda la batería. No te va a soportar mucho más en buenas condiciones. He de decir que yo las pruebas que he hecho las he hecho a 0 grados y 2 grados, entonces puede ser que también tenga mucho que ver con la temperatura ambiente. Lo ideal sería volar con 20 grados. Y creo que por hoy he dicho bastante información de las cosas que he ganado en este... Bueno, he chocado el dron 2 veces, el gimbal sufre, tienes que apagar el dron, tuve miedo de la primera vez que lo choqué de que no volviera a funcionar, porque fue un choque frontal, porque como os he dicho, pasaba por un árbol, y al pasar por el debajo, subió hacia arriba y tuvo un choque frontal, y aunque no iba muy deprisa el dron, pues empezó a tiritar aquello que madre mía. Apagué el dron, lo voy a encender, seguía tiritando, apagué, lo voy a encender y ya estaba otra vez todo bien.
Si tenéis algún que otro choque con el dron, os aconsejo que hagáis una reconfiguración del IMU, una reconfiguración de los sensores si se puede hacer. No sé, no he probado aún si lo puedo hacer o no, lo diré en un próximo vídeo. Y sobre todo también calibrar el gimbal para nivelar la brújula y para nivelar la IMU y el gimbal. Es mejor tener cerca una superficie plana, si puede ser, bueno, si puede ser no, tiene que estar a nivel para que el gimbal y el IMU estén perfectamente nivelados. La brújula, al fin y al cabo, tienes que mover tú el dron según te va apareciendo en la pantalla del teléfono, para que de esa manera llegues al resultado que estabas deseando. Sabes que te he hecho un vídeo con el tutorial entero de la que sería la aplicación, y voy a hacer otro segundo capítulo en el que vamos a hacer una edición de vídeo con la aplicación de DJI Fly. Yo hasta ahora el vídeo que habéis visto antes lo edité con una aplicación del móvil directamente, cogiendo los datos de 2,7K para poder utilizar estos vídeos en versión original. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber visto este vídeo, por compartirlo con vuestras comunidades, y que espero que algún día seamos una comunidad grande también nosotros. Y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Castor Tech. Gracias. Suscríbete a mi canal.